Muy buena familia, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo capítulo del club Ampliando mi percepción. En este caso, hoy tenemos el capítulo número 6, la clave para el despertar espiritual. Así que bueno, hoy día 2 de enero, espero que hayan empezado muy lindo este año y la verdad es que estaba con la idea de traer este tema para poder comenzar este 2025 con un proceso, ¿no?, de despertar, para poder empujarlos en ese proceso de despertar que cada uno esté llevando a su modo. Quizá ya lo ha iniciado o quizá no. En fin, para quien no sabe, mientras se van sumando acá al vivo, para quienes no saben, el Club Ampliando mi Percepción es mi comunidad gratuita de WhatsApp, donde comparto reflexiones y mensajes a diario para justamente ayudar a que empecemos a ampliar nuestra percepción con la cual vemos la vida, con la cual nos vemos a nosotros mismos, a ver la vida, a ver nuestros problemas, ver a las personas desde una perspectiva distinta. ¿Para qué? Para justamente cambiar nuestra realidad si así lo deseamos, ¿no? O sea, si estamos a gustos con nuestra realidad, no hay nada que hacer. Pero cuando uno hay ciertas áreas en su vida que quiere cambiar o que se está sintiendo de una forma en la que no le gustaría sentirse, lo único que hay que hacer es cambiar la percepción. Cuando uno cambia la percepción, todos esos problemas, todos esos conflictos se van trascendiendo. Entonces, bueno, capítulo 6. La clave para el despertar espiritual. Mucho se habla de esto del despertar, hoy en día creo que más que nunca, y me gustaría primero comenzar haciendo una distinción entre lo que es el despertar de la conciencia y el despertar espiritual, que en cierto punto van de la mano, pero yo creo que hay una distinción ahí. Y creo que, por lo menos en mi caso, es como que el primer paso es el despertar de la conciencia. O sea, al fin y al cabo, el despertar es un proceso. O sea, el proceso de despertar no es que de un día para el otro te despertaste y de un día para el otro sos un despierto, sos un iluminado. El despertar espiritual no se trata de iluminarse. El despertar espiritual, el despertar espiritual es un proceso, ¿no? Un proceso interno, un cambio de perspectiva. Y el despertar de la conciencia también es un cambio de perspectiva, un cambio de percepción. Entonces, el despertar se trata de ese inicio, de ese proceso a cambiar la percepción con la cual me estoy percibiendo a mí mismo y con la cual estoy percibiendo mi vida, con la cual estoy percibiendo mi realidad. El despertar de la conciencia es empezar a tomar conciencia a uno mismo, ¿no? Al menos yo les comparto la explicación, les comparto mi percepción, mi perspectiva, mi experiencia con lo que viene a ser este proceso del despertar, ¿no? El despertar de la conciencia es comenzar a ser consciente de uno mismo, comenzar a ser consciente de sus pensamientos, comenzar a ser consciente de su mente, comenzar a ser consciente esto del ego, ¿no? Entonces, empezar a identificar cuando uno está actuando desde la mente, cuando uno está actuando de forma reactiva, impulsiva, y empezar a ser consciente también de la vida misma, ¿no? De la vida en la que uno vive, si sus acciones y sus decisiones son propias o si son influidas por su entorno, ¿no? Influidas por el sistema, ¿no? Entonces, el despertar de la conciencia va muy de la mano con eso, ¿no? Va muy de la mano de salir del modo automático, del salir de ese modo en el que estamos dormidos, ¿no? Y vamos caminando ahí por la vida como títeres, porque justamente estamos actuando en base a programas mentales en base a creencias que ni siquiera son nuestras, ¿no? Entonces vamos por la vida tomando decisiones, pensando y actuando, haciendo cosas que no sabemos por qué, porque simplemente ya estamos acostumbrados y no nos cuestionamos la vida. Entonces, el despertar de la conciencia es salir de ahí, salir de ese modo automático y empezar a ser más consciente de mi vida. Entonces, el despertar es un proceso de empoderamiento. No se trata de que la persona despierta es más o menos que la persona dormida. No se trata de ser como despectivos. Es este despertar de la conciencia, el hecho del despertar espiritual, de ser espiritual. Es una forma de ser y estar en el mundo, es una forma de vivir, es una forma de percibir la vida, de percibirse a uno mismo. Entonces,
el hecho este de ser más consciente a uno lo empodera, porque uno empieza a tener poder sobre su vida, a tener poder sobre sus decisiones, a tener poder de poder cambiar su situación, ya sea en relaciones, ya sea económica, en cualquier área de su vida. Entonces, ese es el foco más del despertar de la conciencia. Y luego está como este paso más del despertar espiritual, que ya es un cambio de perspectiva en el que nos damos cuenta de que, bueno, somos más que un cuerpo, somos más simplemente que este cuerpo, que un trabajo, ¿no? Que un empleo, somos más que un rol en nuestra familia, somos mucho más que eso. Y también uno empieza a darse cuenta y a tomar conciencia de que no somos individuos totalmente separados, ¿no? Que estamos todos conectados de alguna forma, como cada uno lo quiera ver, pero se empieza a despertar esa sensación, ¿no? Ese sentimiento. Entonces empezamos a ver la vida de otra forma, empezamos a ver nuestras relaciones de otra forma, empezamos también a entender que todo lo que nos ha pasado en la vida tiene alguna razón, no es casualidad, no es casualidad, la quiebra económica no fue casualidad, esa enfermedad no fue casualidad, esa despedida de un ser querido no fue casualidad, las relaciones que tenés hoy en tu vida no fueron casualidad, el trabajo que hoy tenés en tu vida no es casualidad, todo tiene una razón de ser, ¿no? Y de existir. Entonces uno empieza a trascender cuando uno empieza en este proceso de despertar espiritual, en este proceso de ir hacia adentro, de autoconocerse, uno empieza a percibir la vida de otra forma, a ver los conflictos de otra forma, a verse a uno mismo de otra forma. Y eso lo que trae es más paz. Porque cuando yo dejo de identificarme con este cuerpo, cuando yo dejo de identificarme con mi mente, con mis pensamientos, con mis emociones, y dejo también de juzgar porque empiezo a correr el ego a un lado, dejo de estar en cierto punto controlado por todas esas cosas, ¿no? Porque cuando uno está identificado con su cuerpo, por ejemplo, va a depender justamente de ese modo de supervivencia, ¿no? Porque cuando uno cree que solamente es su cuerpo, uno está en modo supervivencia. Porque claro, cuando le llega la muerte a este cuerpo, entonces ¿qué? Se termina el juego, termina todo ahí. Entonces, cuando uno empieza en este proceso del despertar espiritual, se empieza a cuestionar, ¿no? Y empieza a cuestionarse la vida. La vida va más allá de este cuerpo, va más allá de esta experiencia que estamos percibiendo, ¿no? Va más allá de lo que vemos. Entonces, la clave del despertar, tanto en esto del despertar de la conciencia como del despertar espiritual, al menos en mi experiencia, la clave para este proceso es comenzar a cuestionarse. Es comenzar a cuestionarse todo, a cuestionarse la vida, a cuestionarse desde por qué estamos acá. Simplemente preguntárselo, cuestionárselo un poquito, ¿no? Como decir, bueno, ¿qué sentido tiene, ¿no? Mi vida. ¿Qué sentido tiene lo que estoy haciendo? ¿No? Y a partir de ahí me empiezo a cuestionar las decisiones que tomo en el día a día. Me empiezo a cuestionar mis acciones, me empiezo a cuestionar mi trabajo. ¿Tiene sentido o no tiene sentido lo que estoy haciendo? Bueno, ¿y en base a qué tiene sentido? En base a quién elijo ser, en base a lo que yo valoro. ¿Y qué cosas valoro de la vida? ¿Ah? Bueno, y ahí empiezo a descubrirme, ¿no? Empiezo en ese proceso interno de autoconocimiento, de descubrirme, a ver, ¿qué es lo que yo valoro de la vida? Y ahí empiezo a tomar decisiones alineadas a quién soy. Entonces ahí me pregunto, bueno, ¿y quién soy en verdad, no? ¿Quién fui hasta ahora, hasta este momento? ¿Fui solamente una persona que llevaba puesta una máscara aparentando ser alguien que no era? Porque estaba preocupado por encajar en un entorno, en un grupo, y estaba preocupado por complacer a los demás. Y ahí empieza también ese proceso interno de autoconocimiento. Entonces va todo de la mano, el despertar de la conciencia, el despertar espiritual y ese proceso de autoconocernos a nosotros mismos, va todo de la mano. El punto es en que este hecho de estar conectado con uno mismo, este hecho de ser más consciente, este hecho de ser espiritual, de algún modo, es justamente una forma de ser y estar. Es una forma de percibir la vida, de percibirse a uno mismo. Entonces, por eso no significa que el que está despierto es más que el que está dormido. Son simplemente distintas formas
de vivir. Ahora bien, yo impulso y te impulso a adentrarte en este proceso del despertar, porque eso lo que va a hacer es que empieces a ser más consciente de tu vida y empieces justamente a tomar decisiones alineadas a quien sos, a poder conectar con vos mismo, a poder conectar con esos estados de paz que al fin y al cabo es lo que todos buscamos, ¿no? Como al fin y al cabo lo que todos buscamos detrás de todo lo que hacemos es poder vivir en paz. Entonces, bueno, cuando nosotros estamos totalmente controlados, ¿no? Y manipulados por nuestros pensamientos, por nuestras emociones, por nuestro entorno, estamos simplemente siendo títeres, ¿no? Y ahí es cuando uno no se cuestiona por qué hace lo que hace, ahí es cuando uno puede entrar en sensaciones de vacío, en sensaciones de ansiedad, en sensaciones de depresión, en sensaciones de no tengo ganas de vivir, porque estuviste viviendo toda una vida desconectado, en ese modo automático, ¿no? Haciendo cosas sin ningún tipo de sentido, haciendo cosas sin saber por qué las hacías, sin cuestionarte, sin preguntarte, sin realmente decir, bueno, ¿y qué sentido tiene lo que estoy haciendo? ¿Hacia dónde estoy yendo con todo esto, no? ¿Qué quiero en mi vida? ¿Por qué quiero esto? ¿En verdad quiero esto? Entonces, de nuevo, la clave para iniciar este proceso es comenzar a cuestionarte todo. Y cuando te comiences a cuestionar, van a llegar respuestas. Y si no llegan, don't worry. Deja que ese proceso interno de comenzar a cuestionarte y a reflexionar te va a ir dando respuestas en el proceso, en el camino. Pero esta es la invitación. Empezar a cuestionarte todo, cuestionate cada decisión que tomás, cuestionate el camino que elegiste, por qué lo elegiste. Cuestionate cómo te estás sintiendo, cuestiona los resultados que estás teniendo hoy en día en tu vida. Mirá alrededor, mirá tus relaciones, mirá tu situación económica y pregúntate, ¿no? ¿Estás feliz con eso? Mirá hacia adentro, mirá tu estado emocional. ¿Cómo me siento? ¿Me siento pleno o me siento vacío? Y en base a eso, comenzá a cuestionarte por qué estás haciendo lo que haces, por qué te juntás con las personas que te juntás, ¿no? Entonces, esa es la clave del despertar. Esa es la clave. Cuestionarse, empezar a cuestionarse, empezar a hacer cosas por voluntad propia y no porque alguien más nos lo dice. Empezar a hacer cosas porque uno realmente lo siente y no porque alguien más nos dice que ese es el modo en el que tendríamos que hacerlo. O que eso es lo que se supone que tendríamos que hacer. O que eso es lo que se supone de lo que trata la vida. Cada uno le puede encontrar un significado distinto a la vida. Entonces, comenzá a cuestionarte cuál es el significado y el sentido que vos le das a la vida. Y con eso, familia, hasta acá el capítulo de hoy de la clave del despertar espiritual. Esta ha sido la clave que a mí me ha permitido adentrarme en este proceso, ¿no? Comenzar a cuestionarme y abrirme a una nueva percepción, comenzar a abrirme a una nueva forma de percibir la vida, de percibirme a mí mismo, de percibir a mis relaciones, de percibir a mis problemas, cambiar la perspectiva. Cuando yo dije, quiero encontrarle un sentido mayor a mi vida y dejar de perseguir en ese momento que estaba persiguiendo el dinero, que estaba persiguiendo el éxito externo, ¿no? Ese éxito profesional. Y por dentro me sentía vacío. Cada vez que ganaba más dinero me sentía cada vez más vacío. Ahí dije, quiero encontrarle un sentido mayor a todo esto. Quiero encontrarle un propósito mayor a la vida. Y ahí fue que me abrí a una nueva percepción, me abrí a nueva información y empecé a cambiar la forma en la que veía la vida. Empecé a cambiar la forma en la que me veía a mí mismo. Y así fue como comenzó ese proceso de despertar espiritual, ese proceso de vivir la vida de otra forma, de ser y estar de otra forma, conectando conmigo, alineándome a quien soy y conectando de esa forma con un propósito mayor en mi vida. Y eso es lo que me permitió llegar a ese punto de sentirme pleno, de sentirme en paz, de hoy en día sentirme en paz, pase lo que pase.
pase, lo que pasa en el mundo externo no me afecta a mi estado interno, porque sé quién soy, porque tengo certeza y porque nada mueve mi paz interior. Y para eso uno tiene que permitirse pasar por todo ese proceso, pasar por todo ese proceso de cambiar su perspectiva. Entonces, dicho esto, bueno, si llegaste hasta acá y querés que te impulse en ese proceso de cambiar tu percepción, de cambiar tu perspectiva, de cambiar la forma en la que ves la vida, en la que ves tus problemas, para justamente conectar con vos mismo y comenzar a sentirte pleno, comenzar a sentirte en paz y conectar con ese propósito mayor en la vida, entonces deja en los comentarios la palabra percepción y me estaré comunicando con vos y si veo que te puedo realmente ayudar ahí a impulsarte en ese proceso, podemos trabajar juntos en eso. Entonces, familia, dicho esto, si todavía también, si aprovecho para comentarles, si todavía no están en el club ampliando mi percepción, tienen el link en el perfil de mi Instagram o me pueden escribir y se los comparto para que puedan unirse al grupo de WhatsApp que es gratuito. Así que, dicho esto, espero que les haya servido un montón el capítulo de hoy y nos vemos en el próximo capítulo la próxima semana. Chao familia, los amo y les mando un abrazo grande.